Buenas noches. Gracias por estar aquí y bienvenidos a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis en la segunda noche de la cuarta edición de Cátedra Británica. Antes de empezar, les pedimos a todos que bajen el sonido de su celular y que desconecten el Wi-Fi, por favor. El Wi-Fi desconectado. Bueno, hoy día vamos a escuchar a tres colegas presentar el trabajo que realizan en los centros de salud comunitaria del Ministerio de Salud, y Jonathan Sklar va a realizar los comentarios. Entonces voy a empezar presentando a Viviana Walsgen. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica, es psicoanalista en formación de adultos, niños y adolescentes en nuestro Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ha realizado cursos sobre rehabilitación para víctimas de violencia en el Rehabilitation and Research Center for Torture Victims en Dinamarca. Ha realizado un diplomado en salud mental en violencia y políticas y catástrofes del Grupo Acción Comunitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a la práctica clínica desde el año 1985 y a trabajar en temas de salud mental, derechos humanos y salud pública desde 1986. Es coordinadora de la Unidad de Salud Mental, o fue coordinadora de la Unidad de Salud Mental de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación el año 2001 al 2003. Es cofundadora de la Asociación Wiñastin. Luego también es miembro de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Pertenece al Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y también trabaja en la Mesa de Acompañamiento Psicosocial a Procesos de Investigación Antropológico Forense y pertenece a la Asociación Psicólogos Contigo. Luego les presento a Jessica Benderman. Ella es licenciada clínica por la Pontificia Universidad Católica. Se formó como psicoterapeuta psicoanalítica en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y también se ha formado acá en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y se dedica a la práctica privada desde 1996. Elsa León es psicóloga, es psicoanalista de nuestra Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de FEPAL, y también afiliada a la IPA. También es asociada fundadora del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Nuestro invitado desde Gran Bretaña es Jonathan Sklar. Voy a leer también su hoja de vida. Él se formó en medicina en el Royal Free, la Universidad de Londres, en 1973. Se especializó en psiquiatría en Frere y el Royal Free en 1977. Realizó su formación en psicoterapia psicoanalítica en el departamento de adultos del Centro Tavistock durante 4 años, trabajando con adultos, niños y adolescentes, así como en grupos pequeños y grandes entre los años 1979 y 1983. Al mismo tiempo se formó como psicoanalista en el Instituto de Psicoanálisis Británico desde el año 1983, y es analista didacta desde el año 1996. Fue psicoterapeuta, consultor y jefe del Departamento de Psicoterapia en los hospitales Addenbrooke's y Fulburn en Cambridge. Ha sido líder de los grupos Valiant durante 25 años, donde ha trabajado con médicos y psiquiatras. Ha recibido un doctorado no honorario en psicoterapia otorgado por la Sociedad Médica Serbia en Belgrado en el año 2012.
Es miembro honorario de la Asociación Psicoanalítica Sudafricana y de la Sociedad Psicoanalítica de Serbia, ambas desde el año 2016. También es presidente del Fideicomiso del Psicoanálisis Independiente y bueno, actualmente realiza su práctica clínica en Londres a full time. Por último, yo les voy a leer el anuncio de la declaración de confidencialidad de acuerdo al protocolo de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ruego a la audiencia que respete la confidencialidad del material clínico que expongan los conferencistas. Aprovecho para recordarles que es principio ético fundamental de nuestro quehacer el mantener la total discreción sobre el material de este tipo sea visto o escuchado. Si ustedes llegan en esta reunión a reconocer la identidad de las personas que se hablen, les vamos a pedir que por favor se retiren y no olviden que no se puede conversar ni enviar comunicación electrónica sobre lo que se va a compartir esta noche. Y de parte de la traductora, les pide que por favor hablen despacio. Eso es todo y muchas gracias. Muy buenas noches con todas, con todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos para compartir con el doctor Sclark nuestra experiencia de trabajo con el Ministerio de Salud, con el MINSA, con los centros de salud mental comunitarios. Yo voy a hacer una breve introducción de contexto acerca del ministerio, de cómo funciona y de los centros de salud mental, cómo llegamos a este modelo de atención, que es un nuevo modelo de atención en salud mental, el nuevo modelo, ¿no? Y también creo que es importante señalar que el Ministerio de Salud, el MINSA, eh, tiene a su cargo la salud del 60% de la población. Hay un 30% que está a cargo de la seguridad social, de la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, y un 10% que corresponde a la seguridad privada, ¿no? Y eso es importante, sobre todo porque la atención de la mayoría de peruanos y peruanas está en zonas rurales, tanto altoandinas como zonas también de nuestra selva, ¿no? Nuestro sistema de salud funciona de manera descentralizada. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales que corresponden a cada departamento y a la provincia del Callao. Y en cada departamento, en cada región, hay una dirección regional de salud, que las conocemos como las DIRESAS. Esta dirección de salud administra los servicios estatales de salud de manera autónoma, bajo las orientaciones políticas y las normativas del MINSA como ente rector. Esto es bien importante porque creo que nos plantea uno de los retos más grandes en cuanto a cómo coordinar o cómo comunicarnos, ¿no? Tanto con las regiones como con la Dirección de Salud Mental, ¿no? En el Ministerio hay una Dirección de Salud Mental que también hay que señalar es algo joven, ¿no? Durante mucho tiempo no era reconocida como una dirección. Esto debe tener unos, no sé, 15 o 20 años máximo. Y en los últimos años, yo creo que en el 2004 tuvimos la visita del relator de Naciones Unidas, el doctor Paul Hunt, para hacer una evaluación, porque había una mirada y una gran preocupación sobre cómo se estaba trabajando la salud mental en el país. Entonces, hizo una visita
a varios hospitales psiquiátricos. El momento se ordenó, después de esa visita, cerrar algunos de ellos por el tipo de, no podríamos decir atención, sino más bien desatención y maltrato, ¿no? A las personas que estaban en estos hospitales, ¿no? Y esto dio inicio a una serie de también informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que señalaba una serie de observaciones y la necesidad de un cambio con respecto a cómo se estaba trabajando la salud mental en el país. Entonces, el MINSA, el ministerio, como el Ministerio de Salud, se sumó a toda esta evaluación. Creo que de buena forma lo tomó muy en serio, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que definitivamente el sistema de atención en salud mental era ineficiente, que estaba centrado en los aspectos sintomáticos, en los cuadros psicopatológicos, en el diagnóstico, quizás sintiendo que de esa manera ya entendían el problema de salud mental de la población y no veían mucho los procesos de recuperación de las personas. Yo diría, inclusive no veían a las personas, ¿no? Veían al cuadro, al diagnóstico, era como una suerte de etiqueta, ¿no? Adicionalmente a esto, la atención era claramente insuficiente en cuanto a oferta de servicios y también totalmente centrada en Lima, ¿no? Los hospitales donde se podía recibir atención en salud mental, todos estaban, casi todos, ¿no? Salvo algunos en regiones, ¿no? Y lo que hacía era que el modelo estuviera muy lejos, ¿no? De los contextos cotidianos de las personas, por ejemplo, ¿no? O sea, para alguien que tenía problemas en una región, venirse a Lima resultaba, yo creo que ya el viaje traumático a veces, ¿no? Y no eran atendidos y más bien entendidos, ¿no? En sus particularidades, ¿no? Entonces, toda esta evaluación dio inicio a lo que se conoce ahora como la reforma de la atención en salud mental. Estamos en plena reforma, ¿no? Empezó en el 2012, ¿no? Y se estableció el modelo comunitario como el nuevo paradigma de la atención en salud mental. Y a partir del 2015 se crean estas nuevas estructuras para atender la salud mental, que son los centros de salud mental comunitarios. Empezaron así poco a poco, ¿no? Y un poco, como nos explicaba el director de salud mental, el anterior director, porque acaban de cambiar de director, eh, lanzándose a la piscina así a ver cómo organizaban el centro, ¿no? Justo hoy día en una reunión con uno de los centros nos contaban que ellos empezaron en carpas en la Plaza de Armas, ¿no? Y poco a poco lograron un convenio para que les dieran un local. Ese es un tema todavía difícil, es un proceso lento, ¿no? Yo creo que hay que verlo así en perspectiva, ¿no? Pero poco a poco comenzaron a sumarse año tras año, ¿no? Al momento, a nivel nacional, hay 249 centros, ¿no? Se estimaba que con 315 íbamos a poder cubrir la demanda de atención a nivel nacional, pero también recientemente leí una entrevista a uno de los funcionarios de la Dirección de Salud Mental y decía que eran 600 los que se necesitaban. Eh, entonces, bueno, ese es un modelo nuevo de trabajo que, por ejemplo, incluye la mirada y el trabajo interdisciplinario, ¿no? Eh, Como digo, es un proceso lento, aún reproduce muchas de las dificultades del modelo previo, ¿no? Eso es, en la dirección dicen que a veces los centros de salud mental comunitarios se convierten en pequeños hospitalitos, ¿no? Que todavía falta mucho y entendemos que es así, pero bueno, es proceso, ¿no? Ahora, desde la Sociedad Peruana de Psicoanálisis,
nosotros veníamos ya hace varios años articulando acciones de colaboración con el MINSA, ¿no? Particularmente en situaciones de emergencias y desastres. Hemos, digamos, puesto a disposición del MINSA equipos de personas, ¿no? de la SPP para trabajar dando contención a personas que están atendiendo la emergencia, para dar algunos lineamientos de formación, de cómo intervenir en distintos momentos, ¿no? Para atender a la población también en Villa El Salvador, cuando hubo este accidente por un incendio muy grave, ¿no? En fin, pero fue el contexto de la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? que nos acercó de una manera especial a los centros de salud mental comunitaria, ¿no? La SPP implementó una línea de soporte emocional, una línea de llamadas telefónicas a nivel nacional, de 2 o 3 llamadas, ¿no? Para atender situaciones de emergencia, ¿no? Y eso naturalmente nos hizo contactar con los centros de salud mental comunitarios, porque a veces personas que nos decían que necesitaban su medicación, que no la tenían, cómo podían hacer. Y también vimos ahí la necesidad de derivar casos, o sea, personas que 2 llamadas claramente no eran suficientes y que necesitaban darle continuidad a sus tratamientos en algún centro de atención, ¿no? de su localidad, ¿no? Entonces, eh, pudimos ver en ese momento de manera más cercana, podríamos decir, eh, las dificultades que habían en los servicios, ¿no? A veces colegas acá de la línea de soporte que llegó a convocar a más de 100 miembros de la SPP en su momento más difícil, ¿no? de la pandemia, y nos decían, pero ¿cómo vamos a mandar a las personas a los centros? No están funcionando bien, ¿no? Y es así que pensamos, bueno, hagamos algo para ayudar, ¿no? Para fortalecer a los centros de salud mental comunitaria, y nos pusimos en contacto con la Dirección Nacional de Salud Mental, en ese momento el director era el doctor Cutipé, y les pusimos digamos, interés, motivación que teníamos, ¿no? De acercarnos, y un poco con un modelo que ya teníamos de trabajo con distintos grupos, ¿no? Desde la Secretaría de Comunidad y Cultura de la SPP, dijimos para trabajar en grupos, ¿no? Un poco con esta experiencia también de trabajo nuestro de reflexión sobre nuestro material clínico, nuestros casos, ¿no? Al director le pareció fantástico, creo que no lo podía creer, ¿no? Nos dijo que ellos no tenían la capacidad para poder dar esos espacios de atención, de seguimiento a los procesos, ¿no? Que simplemente lanzaban el inicio del centro y ya cada centro veía cómo funcionaban, ¿no? Mandan los lineamientos, más o menos, ¿no? Las normas, y cada uno va viendo, ¿no? Y de la Dirección de Salud Mental hay algunos de los funcionarios que son nombrados como, como personas a cargo de cada una de las regiones. En realidad, uno puede ser coordinador de 2 o 3 regiones para un seguimiento más puntual, ¿no? Tiene un nombre que ahorita se me ha ido, no sé si recuerdan, que está vinculado a la cuestión de los bancos, bueno, pero es una especie de coordinación, ¿no? Y cuando hay algún problema muy álgido, recurren a esta persona, ¿no? A quien tiene a su cargo, pero esta persona también tiene a su cargo otras funciones, entonces no hay un seguimiento muy puntual. Sectorista, exacto, el sectorista, sí. Entonces le dijimos, ¿no? Al doctor Cutipé que contara con nosotros, nos reunimos, y elaboramos un proyecto, ¿no? Que lo que proponía era generar un espacio que ayude y que promueva sobre todo la reflexión sobre el trabajo que realizan los profesionales de los centros, ¿no? de salud mental comunitaria.
que ahora tienen una tarea no solamente de atender a quienes llegan al centro, sino de salir a la comunidad y de poder realizar acciones conjuntas con distintas organizaciones de la comunidad, ¿no? Entonces, proponíamos ampliar en el conocimiento y la comprensión de, por ejemplo, cómo funciona emocionalmente, mentalmente las personas que ellos atienden, darle especial énfasis, ¿no? Al vínculo, ¿no? Que se genera entre quien ofrece el servicio y quien lo solicita, ¿no? Atender de manera muy particular a la resonancia afectiva, ¿no? Y al impacto emocional que puede tener en ellos el trabajo que realizan, ¿no? Afinar formas de intervención, mirarlas de distintas perspectivas, ¿no? Y ayudarlos también en las propuestas que vayan desarrollando para el trabajo con la comunidad. Empezamos los grupos en el 2020, hicimos un primer piloto chiquito, que nos permitió ajustar un poco la propuesta, ¿no? Luego hicimos un trabajo ya con las cosas más afinadas para el 2021. Primero empezamos en el Cusco y una direza, una diris acá de Lima. Luego seguimos en el 2021 en Cusco, en Piura y Tumbes, que son al norte, bien al norte del país. Eh, y fuimos de esta manera ajustando la propuesta y al momento lo que proponemos es un proceso de 14 sesiones con una frecuencia semanal virtual, ¿no? Por Zoom generalmente, de 1 hora de duración. Y lo que ofrecemos y queremos que llegue como propuesta, pero no siempre llega así, es que sea voluntaria la participación, ¿no? Solicitamos en la medida de lo posible prendan sus cámaras, cosa que pocas veces sucede, ¿no? Y otro tema importante es que sea dentro de la hora de trabajo, como reconocida como una hora de trabajo, y eso es todavía en proceso, ¿no? Que estamos tratando de consolidarlo. Eh, y bueno, para nosotros también como miembros de la SPP, esta se constituye una propuesta de aprendizaje, de reflexión, ¿no? De vincularnos con lo que es la salud pública, con lo que es la salud mental en las regiones, ¿no? Y ahora estamos trabajando en Huánuco, que es una región al centro del país, que tiene zona de sierra y de selva, y al sur, bien al sur, en Moquegua, ¿no? Ese es un poco el marco en el que estamos trabajando actualmente. Bueno, gracias. Yo les voy a presentar ahora el trabajo que venimos realizando en uno de estos centros de salud mental comunitaria, Jessica Benderman y yo. Bueno, había puesto acá la convocatoria que hicimos, pero ya Vivi la ha resumido, así que voy a saltear esa parte. Y les vamos a contar algo de lo que hemos observado y lo que hemos experimentado, ¿no? Nosotros nos reunimos cada martes a las 5 de la tarde en un encuentro único con estas personas. Se inscribieron voluntariamente 10 participantes en nuestro centro. A la fecha hemos tenido 5 reuniones de las 14 programadas. Tuvimos un primer encuentro con asistencia total. Los participantes fueron entrando y participando uno a uno libremente, con las cámaras apagadas, compartiendo sus expectativas iniciales, ¿no? Se trataba de ver realmente ellos qué querían hacer del espacio, a pesar de que había una convocatoria con un objetivo, ¿no? En los siguientes encuentros, la participación disminuyó notablemente, fluctuando entre 1 y 7 participantes por sesión. Ellos han mostrado actitudes distintas, ¿no? Desde un intento de alguna por adueñarse del espacio para hacer una catarsis personal, según ella misma lo refiere, hasta otros casos en los que se mantienen en silencio y también han manifestado abiertamente no querer compartir sus vivencias en un espacio aún no sentido como familiar para el grupo. Hemos podido identificar en el jefe del Centro de Salud Mental Comunitario
a un líder que logra contener a su equipo y alentarlo, al mismo tiempo que nos transmite con claridad las dificultades que atraviesan. Gracias. Estas dificultades son horarios interminables, exigencia de papeleos de parte del MINSA, campañas en las que tienen que trabajar más horas. Todo esto nos da una idea de las evidentes dificultades que tienen los participantes. Ellos nos refieren que el centro se encuentra en proceso de formación. Aún no cuentan con un psiquiatra, por ejemplo, que lo exige el formato de los centros de salud mental comunitaria. Los espacios físicos de atención aún no están bien delimitados y la conciliación entre ellos como equipo de trabajo aún no se ha logrado. La expectativa inicial del grupo ha sido aprender sobre psicoanálisis, que se les dé nuevas herramientas para ayudar a los usuarios. Así les llaman a los que nosotros llamaríamos pacientes, quizá. Esta expectativa se ubica en el vértice del maestro-alumno. Esta información la hemos aprendido del doctor Sklar en la revista de psicoanálisis de la SPP del 2022. Nosotras les ofrecemos una propuesta diferente, pensarnos desde la escucha psicoanalítica. Queremos acá adelantarnos y compartir que desde nuestro sentir esta propuesta no pudo ser acogida por el grupo. Ellos esperaban que les demos teoría, que seamos sus profesores, y al proponerles un encuentro para pensar y sentir, los alejamos, por lo menos en un inicio. Nos preguntamos varias veces si existe un espacio mental para nuestra propuesta, si el grupo está en capacidad de afrontar las altas demandas de su trabajo, sumadas a las de sus casas, sus familias, y además crear un espacio para pensar y entender su realidad. Nos preguntamos, ¿qué espacio hay para este espacio? Y también, ¿qué es lo que el grupo ha entendido de la propuesta de la sociedad peruana, que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis les ha ofrecido? Sentimos que los participantes de este centro de salud mental no se sienten parte de una institución mayor como el MINSA, ¿no? Sino que más bien lo toman como que les toca cumplir con las demandas que les exigen. La dificultad del grupo para llegar a las reuniones se ha hecho evidente semana a semana, sea porque salen tarde del trabajo y están camino a casa, con problemas técnicos, problemas personales, de salud, o porque aún no han terminado su jornada laboral, que también a última hora de la tarde consiste muchas veces en las visitas domiciliarias que hacen de seguimiento de casos. Y también se han quejado bastante porque tienen que llenar muchos papeles que les exige la institución. Refieren incluso que hay días en los que atienden el doble de usuarios de los que se les había asignado inicialmente. Saltean sus horas de almuerzo y sus horas de descanso suelen verse afectadas al no haber podido terminar con el papeleo pendiente. Nos parece importante señalar que esas horas de descanso fuera del trabajo probablemente son usadas para cumplir con otras obligaciones. ¿Será que estamos yendo a su encuentro con una tarea en mente por cumplir que va de la mano con las necesidades del grupo o con las nuestras, las de nuestra sociedad también? Dada nuestra realidad histórico-social, sentimos una responsabilidad genuina por salir del consultorio y llevar nuestro trabajo a la comunidad. Los participantes prefieren no prender las cámaras. A decir verdad, no las prenden más allá de algunos saludos. A veces se quedan callados. ¿Es por cansancio, por falta de confianza, por no saber qué o cuándo o cómo decir algo? ¿Será que se sienten acompañados con solo ver que estamos allí y podemos tolerar los momentos de silencio? ¿Será que parte de estas dudas surgen porque nosotras no los podemos ver? ¿Cuál sería mejor manera de acompañar al grupo? Pensamos que hay que tener la suficiente flexibilidad para adaptarnos a sus necesidades. Sí, Jessica, please.
ver, siguen las preguntas. Acerca de la flexibilidad, como lo hemos venido conversando en distintos grupos de comunidad y cultura, pensamos en la posibilidad de salir de las pautas clásicas propuestas por el psicoanálisis para transitar por nuevas rutas que podrían facilitarnos un acercamiento al trabajo más lento. Pero repito, sí, perdón. Acerca de la flexibilidad, como lo hemos venido conversando en distintos grupos de comunidad y cultura, pensamos en la posibilidad de salir de las pautas clásicas propuestas por el psicoanálisis para transitar por nuevas rutas, las cuales podrían facilitarnos un acercamiento al trabajo analítico en comunidad. Concluimos que silencios, ausencias y cámaras apagadas son parte de lo que el grupo trae. Es con eso entonces con lo que vamos a trabajar, sostenidas por nuestro encuadre interno. Quisiéramos compartir algunas viñetas de nuestras reuniones que den cuenta del proceso que venimos atravesando, ¿no? En una reunión se nos presenta un material que parece sintetizar una realidad grupal. Una de las participantes trajo su experiencia personal para compartir en el grupo. Decide mudarse de la ciudad y alejarse de su esposo aceptando una oferta de trabajo. Esta situación se da en un momento de crisis y se presenta como una oportunidad para ella, para su familia, al no contar ellos con un ingreso económico básico para sostenerse. Su intervención se da al inicio de una reunión en la cual ella es la única participante conectada. Creemos que el haber estado sola le permitió expresarse con mayor libertad. Ejemplos como este nos llevan a pensar en la necesidad real de estos trabajadores por mantener sus puestos de trabajo y acogerse a las demandas de la institución, aun cuando la exigencia puede resultar por momentos excesiva. Tenemos la convicción de que ellos no tienen opción y que al necesitar el sustento deben acogerse a estas altas demandas. En otra reunión, una participante compartió de manera muy honesta que ella prefiere no hablar de temas personales, aludiendo que es difícil hablar en un espacio en el cual aún no hay familiaridad entre los participantes. Nos encontramos también con una participante que se define a sí misma como con corazón de pollo. Ella nos cuenta y nos habla respecto a su sensibilidad en el trabajo. Este comentario suscita en nosotras así inmediatamente una intervención que terminó siendo un intento fallido por compartir el sentir del grupo frente a su trabajo. El grupo no nos acoge. Nosotras creíamos que con este comentario íbamos a poder entrar en ese territorio que tanto nos gusta, que es el mundo de las emociones. El grupo se resiste, sigue hablando de temas y no entra a la emoción, ¿no? No recoge. Surge la propuesta desde el grupo de participar compartiendo casos de trabajo. En ese mismo momento, voluntarios levantan la mano y se ofrecen a participar en los siguientes encuentros. Luego de esta propuesta, solo una participante asiste a la siguiente reunión, a pesar de haber sido 3 los voluntarios que se ofrecen a presentar casos. Con problemas para conectarse y alegando que sus compañeros están ocupados por una evaluación que tendrían al día siguiente. Ante la ausencia de varios en distintos encuentros, nos preguntamos si sería importante hacer un recordatorio al grupo el día anterior a las reuniones o el mismo día por la mañana. Esto haría que el espacio se abra antes, pero también nos haría sentir a nosotras que estamos acompañando al grupo, pensando en ellos, de repente sosteniéndolo en medio de sus dificultades para llegar a la hora. El grupo nos manifiesta abiertamente en uno de los espacios que sería bueno un recordatorio semanal. En otra de las reuniones, una de las participantes del grupo nos cuenta
que para una de las evaluaciones que iban a tener en el centro, se habían decorado los distintos ambientes con plantas. Nos comenta que algunas de estas plantas eran prestadas. Refiere que el centro queda muy bonito, que se ve diferente y lleno de vida. Entonces, nosotras aprovechamos el espacio para hacer una intervención y les preguntamos qué plantitas consideran que podríamos necesitar en nuestras reuniones semanales para mejorar el espacio. La misma participante responde inmediatamente la suculenta, alegando que no necesita tanto cuidado. Nos preguntamos, ¿es que le costó entender nuestra pregunta? ¿Será que siquiera nos pudo escuchar? Una respuesta aparentemente concreta evoca en nosotras varias dudas respecto al tipo de cuidado que están pidiendo para ellos y también acerca de la capacidad que tienen para darlo o recibirlo. ¿Podría tratarse de nuestra dificultad para entender su lenguaje o de la de ellos para entender el nuestro? Otra inquietud más gira en torno a cómo es su trabajo en el día a día y cuánto es que ese trabajo varía cuando son evaluados o cuando se sienten evaluados. ¿Será que toman prestada una actitud distinta para estas evaluaciones? ¿Será que algo de eso podría pasar también con nosotras? ¿Será que con nosotras también hay esta sensación de estar evaluados? Con las cámaras apagadas se hace muy difícil saber si la persona está o no conectada. En uno de los encuentros resultó para nosotras hasta gracioso no saber si la única participante que estaba conectada nos escuchaba o no. Finalmente resultó que tenía problemas con su conexión y que casi hasta el final del encuentro no nos estuvo escuchando. Entendamos acá por gracioso que fue el mecanismo que usamos nosotras para disipar y calmar las angustias emergentes en ese momento, que debo confesar, hasta nos hacíamos bromitas en el Zoom, ajaja, jijiji, y ante el silencio de esta persona era como que, o sea, en verdad no está, no está. Entonces, eso pasa y pasa con frecuencia, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que, como es la hora del encuentro, se conectan y plum, se van a llenar un papel, se van a atender un usuario y no están ahí. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? O uno se conecta y dice, buenas, y nosotras, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ya está el mute puesto y ya no hay respuesta, porque ya dijo buenas, ya se fue, ¿no? Entonces pasa eso mucho, que para nosotras es como que qué difícil ver sin poder ver, qué difícil saber sin poder ver, porque las cámaras en off nos juegan, nos movilizan un montón de interrogantes sin respuesta. El cansancio y el desgaste en el grupo parece real. Para nosotras es evidente. A muchos les cuesta llegar, a otros les cuesta conectarse. Ninguno mantiene su cámara prendida. Se silencian todos poco después de entrar. Activan su mute. Varios se conectan y parecen estar, pero no están. Prefieren no hablar de temas personales. Nos preguntamos a qué realidad estamos aludiendo al hablar de estos temas. ¿Será que estamos hablando de una realidad externa o de una interna? Nosotros creemos que el hablar de su realidad externa nos permitiría conectarnos con su realidad interna, pero en este momento hay una realidad, hay una dificultad que se está presentando en ambos niveles, ¿no? En la excesiva demanda externa, exigencia, desgaste y en la dificultad para conectar con la manera como eso repercute internamente, ¿no? Se ofrece una propuesta de trabajo a distancia y a nosotras nos toca adaptarnos a esta modalidad. Queremos trabajar con lo que se nos presenta. Se propone prender cámaras y son las cámaras de las coordinadoras del grupo, por lo general las únicas dos que están prendidas a tiempo completo. Queremos enfocarnos y no perder de vista nuestro objetivo primordial,
Queremos genuinamente acompañar a este grupo, acercarnos a ellos en un encuentro para pensar, crecer, intercambiar ideas y enriquecernos desde lo que ellos estén dispuestos a compartir. Nos toca ser empáticos a distancia y acercarnos a través de las palabras y quizás de los silencios. No les vemos las caras, sus gestos, su cuerpo, pero estamos ahí y los escuchamos. Cada semana compartimos con ellos un espacio para conversar y escuchar. Nos acompaña este deseo de conectar con el grupo y ofrecerles apoyo. Nos preguntamos cuán difícil puede resultarles a ellos hablar abiertamente de sus temas personales en un espacio nuevo, aún desconocido. Pensamos que no se trata de lo que decimos o de lo que esperamos lograr en el espacio. Se trata de lo que el grupo nos pueda ofrecer en cada encuentro. Podríamos decir que se trata de un encuentro que ofrece la posibilidad de ser vistos y acompañados por otros. Otros que podrían o no compartir un sentir común, que podrían o no sentirse acogidos, mirados, contenidos y, ¿por qué no?, comprendidos en su sentir por alguien más. Estamos en un proceso, en un constante aprendizaje, intentando encontrarnos y conocernos. Estamos probando. Mantenemos la esperanza y el genuino deseo de ganar la confianza necesaria para avanzar en esta desafiante tarea. Pensar en esta experiencia de trabajo nos permite conectarnos con nuestras diferencias. Diferencias entre nosotras dos y más aún entre los integrantes del grupo y con nosotras. Aún en momentos de encuentro, aún con nuestro cuerpo teórico que nos sostiene y con nuestros privilegios socioemocionales, percibimos nuestros sesgos y el impacto que la precariedad del grupo con el que nos encontramos suscita en cada una de nosotras. Nos preguntamos cómo es que nosotras impactamos en ellos. He aquí la fragmentación. Necesitamos encontrarnos con sus necesidades. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar el imaginario y la realidad. Se hace presente la diferencia entre la capital y la provincia, entre lo que nosotras representamos y lo que ellos representan. Como alguna vez se nos dijo en un proyecto comunitario, ustedes son de Lima, vienen, están unas horas, nos ofrecen y después se van. Ahora nos toca escucharlos. Gracias. Wow. Wow. Bueno, Dr. Sklar, usted está en Lima. Perhaps you want to take off your headphones? If not, I'm bothering you, perhaps. Gracias. Bueno, doctor Sklar, usted está en Lima por unas horitas y luego se va a ir, ¿no? Wow. Se me han ocurrido muchas cosas. De repente no les gustan algunas. No importa, no me interesa. Hay una broma irlandesa. Alguien para su auto en un pueblito irlandés. Hay un hombre sentado en una banca y la persona en el auto dice, ¿me puede dirigir a Dublín, por favor? Y el hombre responde, yo no comenzaría aquí. Es una broma.
O bien, las suculentas no necesitan tanto cuidado. ¿Por qué? Me parece que porque las suculentas están ahí para chuparse el agua. Tienen que chupársela. Todo este personal de salud mental tiene que chuparse lo que sea que le den. Y están calientes, pues están molestos. Tienen razón de estarlo. Yo estaría molesto. Cuando administré un departamento de psicoterapia en Cambridge, en el hospital Albrechts, fue muy interesante ver que el departamento de psiquiatría, el departamento de psicología, estaban totalmente abrumados con las personas que les referían. No habían camas, les derivaban, ¿no? La demanda era enorme y la gente esperaba por camas, que la gente saliera de las camas que estaban ocupadas, la gente está esperando citas y algún psiquiatra inteligente dijo, bueno, vamos a empujar a los pacientes a los que no estamos viendo al departamento de psicoterapia. No me interesa, porque yo tengo un departamento funcional. Si yo tuviera otros 500 pacientes que me estuvieran empujando por el otro departamento, mi departamento quedaría destruido. Y yo dije, no vamos a tomarlos, no vamos a tomar más pacientes que los que podemos, con los podemos trabajar. Y el personal del hospital estaba molestísimo, muy fastidiado. A la mierda. Si quieres tener un departamento que funciona, no puedes tomar 500 pacientes más y zamparlos ahí en vez de tener una terapia por 2 años, por 2 o 3 años para un grupo pequeño. De repente los pacientes ahí tienen 2 sesiones en 3 meses. Eso no es un tratamiento, ¿no? Entonces, no me importó. Me paré con mi autoridad y dije, yo no voy a permitir que ustedes destruyan un departamento que funciona bien. ¿Y qué escucho? Que la gente con la que ustedes están participando, qué sé yo, con las que están trabajando, está siendo destruida. No hay psiquiatra ahí, por ejemplo, y parece que no tienen manera ellos mismos de pararse ante esta presión masiva. Y yo creo que eso es lo que están tratando de comunicarles a ustedes. Yo creo que la única posición ahí es la radicalidad. Por eso digo, de repente no les gusta lo que voy a decir, porque la posición radical es decir, no puedo soportar más, no puedo recibir más, no hay suficientes sitios. Creo que dijiste que habían 300 y que se necesitan 600, ¿no? Bueno, eso hay que decírselo al MINSA. Si ustedes no proporcionan todas las instalaciones, esto no va a funcionar. Entonces hablo de la importancia de una lucha política. No digo que ustedes tengan que hacerla, pero alguien tiene que entender que hay una lucha política ahí que hay que pelear. Y si eso no ocurre, todo se destruye. Entonces, no tengo respuestas para ustedes sobre eso. Como les dije al principio,
En mi broma irlandesa, yo no comenzaría desde ahí. Entonces, ¿qué podría ser otro modelo? De repente ustedes quieren que yo les diga algo de eso. Puedo imaginar algo diferente. Ustedes han dicho, las tres, que los profesionales de salud mental, de atención de salud mental, dijeron, queremos aprender de psicoanálisis. Y yo les hubiera dicho, bueno, eso no es mi trabajo, yo no les voy a enseñar cómo ser psicoanalistas. Para eso tienen que ir y tratarse, tener terapia, ¿no? Yo no voy a pretender, o sea, algo falso con ustedes. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, fantástico. Quizás pueda ayudar a hacerlo, pueda ayudarlos a hacerlo. Pero el trabajar en un centro de salud mental no los va a ayudar a ser psicoanalistas, ni un poquito. Tienen que tratarse ustedes mismos. Y de cierta manera está en la dirección del trabajo que han tenido. Eso los está volviendo locos. Antes de que hiciera psicoanálisis, yo era un psiquiatra joven y el primer trabajo que tuve fue en un hospital mental enorme, el más grande de Europa, y era un hospital del del siglo XIX, con miles de pacientes, muchos pabellones, pero también, a pesar de que era horrible, era muy impresionante. Un edificio victoriano con una cierta bondad. Tenía techos muy altos, el aire circulaba, tenía ventanas altas, pero estaban arriba. La gente no podía saltar las ventanas. ¿Qué cosa es un ha-har? ¿Algunos de ustedes saben qué es un ha-har? Ven el gras en la distancia, un poquito más allá puede haber unas ovejas y después pueden decir, puedo irme corriendo ahí. Y corren 15 metros y hay una super zanja y no pueden salir de ahí. Entonces paras y dices, ajá. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Se estaba ahí de una cierta manera para obtener contención. En mi primer día en el hospital de día había una psicoterapia. No, me estoy equivocando. La primera vez que estuve en el pabellón psiquiátrico que recibía pacientes con perturbaciones de la comunidad, el jefe me dijo, bueno, doctor Sklar, con mucho desprecio. Y le decía siempre eso a cualquier psiquiatra joven que estaba ahí 3 meses o 6 meses. Le dijo, en este pabellón tenemos algunas reglas. Tenemos rosados y azules. Los rosados son para los pacientes y los azules son para los pacientes. Y no mezcle usted esto. Y yo entendí inmediatamente que la persona que estaba a cargo de ese pabellón tenía una fantasía de que uno podía contagiar la esquizofrenia a partir de las tazas.
No, la esquizofrenia no es un virus. Y a mí me pareció que él estaba loco. Y él había tenido ese trabajo como por 29 años. Y en realidad no estaba muy bien. El problema es que él eh, no tenía ningún uniforme y yo pensé, bueno, ahora tengo que ir y recibir análisis para poder encontrar mi propia locura. Puedo ver ahora su locura, pero como reflejo me dije, bueno, tengo que ir yo ahora y hacerme mi análisis. Y de cierta manera fue útil conocerlo, porque yo no había sabido que quería hacer psicoanálisis. Hay que escuchar con cuidado lo que quiere hacer la gente. Muchas veces la gente está con miedo. Yo no tenía miedo y pensé que podía darle sentido a este asunto. ¿Qué nos han dicho además estas personas, no? Nos han dicho que quieren enseñanza, pero el trabajo de ustedes no es enseñarles, ¿no? No me parece en realidad. Michael Balint pensaba igual. Conocen los grupos Balint, ¿no? Todas ustedes conocen los grupos Balint, sí, todas. Balint está muy interesado en los doctores. Su papá era doctor. Y él tenía la idea de juntar a una serie de doctores que tenían problemas en su práctica general. Y no estaba interesado en enseñarles, para nada. Tampoco estaba interesado en absoluto en darles terapia, para nada. La tarea, sin embargo, era que ellos hablaran cuando presentaban un caso, el problema que tenía el doctor con el paciente. No presentaban pacientes. Ellos presentaban de cierto modo la contratransferencia y esa era toda la tarea. ¿Y qué hacían los doctores? Querían hacer eso, pero también decían también, oye, ¿nos puedes enseñar, darnos documentos? Y dijo, no, si quieren hacer eso, capacítense como psicoanalistas, pónganse en un diván. Acá no estamos haciendo eso. Entonces había una tarea ahí. No había un espacio vacío en que los trabajadores de salud pudieran decir cualquier cosa. Creo que usted dijo que una de las personas presentó sus propios problemas privados. Ese no es el trabajo en que Valent estaba interesado. Si quiere hacer eso, vaya y hacerlo en una sesión de terapia para usted, ¿no? Y Valent estaba muy hasta rígido con esto. Y bueno, yo lo comparto con él. Una de las cosas que he estado escuchando es que parece que no hubiera tarea. Es como si un modelo psicoanalítico estuviera siendo activado, como tengo este espacio y bueno, la persona está en su diván y puede decir lo que quiera y lo que hacen es apagar sus cámaras. Yo no permitiría que apaguen sus cámaras. Si quieres hacer este trabajo, tienes que tener cámara prendida. Y si no quieres, ok, apágala, pero ya no formas parte de esto. Yo estoy siendo difícil, pero es por un propósito, porque estoy hablando de mantener un marco. Yo quiero ver quiénes son todos ustedes. Si ustedes apagan, yo puedo decir, por favor, ¿estás ahí? Prende tu cámara. Y ese es el tipo de cosa que yo haría, ¿no?
¿Está usted en vivo? ¿Quiere hacer esto? Si quiere hacerlo, fantástico. Y si no, está bien. Puede irse. Y con este fin, Valent entrevistó a doctores que querían ingresar en esto. Les daba una entrevista abierta. Le decía, ¿por qué quiere participar en esto? Hablar de su práctica. Y les decía cosas como, ¿qué tipo de pacientes le gustan a usted? ¿O qué tipo de pacientes no le gustan a usted? Y cuando daban una respuesta decía, ¿y por qué piensa usted eso? Estaba realmente interesado porque al hacer eso podía hacer que cada uno de ellos se interesara en sus propios pensamientos sobre su propia práctica médica en esta entrevista. Y esto tenía en su raíz algo que tenía que ver específicamente con ellos mismos, que en otro orden de cosas podían analizar. Y luego dijo, bueno, él decía, si usted está interesado en esto, por supuesto, tiene un lugar aquí, pero este es el trabajo que hacemos. No es sobre la terapia suya, sino que usted presenta sus pacientes imposibles. Y si usted quiere presentar sus pacientes imposibles, yo quiero escucharlo. Y le digo eso porque los trabajadores de salud mental de los que ustedes hablan no están presentando sus casos imposibles, porque ellos mismos son casos imposibles en el sistema. Y las suculentas no necesitan mucho cuidado, pero ellos parece que sí, ¿no? Si tienen demasiado papeleo, tienen que encontrar una voz y decir, tengo demasiado papeleo. Todos tenemos demasiado papeleo. ¿Quieren que hagamos un montón de papeleo y no ver a los pacientes o a los usuarios? Podemos hacer eso y el ministerio seguro diría, no. Y yo le diría al ministerio, entonces, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Porque no puedo hacer ambas cosas. Si quieren demasiado papeleo, no puedo hacer mi trabajo. Y enseñarles lo que tienen que hacer para tener un sistema de salud mental más eficaz y real. Regreso al radicalismo aquí. Para un momento, a ver, no sé si alguien tiene algo que decir. Prendan sus cámaras y háblenme. Por favor, necesitamos pasar el micro si alguien va a hablar. Yeah. I was wondering when Viviana was mentioning about the number of centers that we have in this country, that people said that 300 was okay or 600, but it depends on what, no? What is the idea of the attention that you're going to give? Because these people are expected to attend sometimes patients for 15 minutes, and they are supposed to give some kind of meaningful attention in 15 minutes. So that's absurd. So, and when they speak about 600 centers, it's also seems too few. Parecen incluso muy pocos, porque si consideran que tienen que darles al menos media hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora de atención,
se necesitaría todavía mucho más centros en realidad. Entonces yo creo que, como usted dice, estamos tratando de hacer algo realmente, pero es muy difícil. Estamos compartiendo esta tarea imposible con ellos de tener tiempo para compartir sus experiencias. Y estamos tratando de motivarlos a que estén ahí, a que estén presentes, a que enciendan sus cámaras, que aprecien el tener 1 hora por semana, solo 1 hora por semana, y hasta eso parece imposible. Y es difícil de soportar esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si uno lo piensa, ¿dónde está el psicoanálisis en este argumento? Yo diría el psicoanálisis tiene que ver con la verdad y la autenticidad. Hay muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor Sklar, quiero verlo porque yo quiero venir 1 vez por semana o incluso 1 vez por mes. Y yo le digo, bueno, ¿por qué quiere usted que yo haga eso? Bueno, quiero tener psicoterapia, pero con un psicoanalista. Pues, pero yo no hago eso, le digo. Entonces, yo estoy siendo difícil con él, así como soy difícil aquí, ¿no? Lo fantástico es que trabajo en la práctica privada ahora, entonces puedo hacer lo que me gusta. Y era muy difícil cuando trabajaba en el Sistema Nacional de Salud porque la gente venía. Les voy a contar otra historia. Uno de los gerentes vino un día a entrevistarme sobre mi departamento y me dijo, algunos de sus pacientes los ven a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Y por qué? Me dijo. Bueno, les dije para que puedan mantener su empleo, ¿no? A las 7 de la mañana o 7:15 vienen y de ahí se van a trabajar y pagan sus impuestos, ¿no? Y algunos de sus pacientes a las 7 de la noche. Le digo, sí, sí, por la misma razón. Y él dice, no entiendo. Las noches en el hospital tienen que ser de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es una historia real, la locura de estos sistemas que parecen ser muy poderosos en controlar la salud mental, que en realidad tiene como que desarreglarse. Entonces, hay una cierta alucinación sobre lo que es la atención de salud. Y por eso tenemos que ser radicales y decir, no estoy de acuerdo, esto está mal. Y si viene el relator de las Naciones Unidas, esa persona tiene que estar del lado de ustedes para que el relator diga que 15 minutos 1 vez por semana, ¿de qué están hablando? O mi tratamiento sería decirle al paciente, mientras usted tiene sus 15 minutos, yo me voy a parar de cabeza. Y ya, como respuesta a una intervención de locura. Thank you for Gracias por compartir un trabajo tan retador, ¿no? Y muy esclarecedoras los comentarios de Jonathan Sklar, ¿no? Yo estaba recordando
una anécdota también de un trabajo con otro ministerio de nuestro estado peruano, que es el Ministerio de la Mujer. Se había acordado hacer un trabajo con un equipo en zona rural, ¿no? El equipo no quedaba muy lejos de Lima, entonces podía venir acá a la ciudad y tener las sesiones acá con nosotras. Y viajaban una vez al mes para reunirse con nosotras y tener sus sesiones, que era lo mínimo que considerábamos que era posible para poder tener un espacio periódico de pensar y reflexionar sobre su tarea. Y acordamos un trabajo a lo largo de todo un año que nos permitía un proceso para pensar juntos. Todo estaba muy bien, se firmó un convenio, todos muy felices, muchas fotos. Comienza el trabajo y entonces comienzan a haber dificultades para pagar los pasajes de las personas que tenían que asistir, para programar los viajes, se movían las fechas y en un momento nos dicen, la funcionaria encargada, que era mucho una vez al mes, que por qué tenía que ser una vez al mes, que tenía que ser más esporádico. Y bueno, estábamos mi colega Elizabeth Howard y yo ahí preguntándonos qué hacemos, porque sentíamos que se estaba atacando el encuadre mínimo, ya precario en sí, para esta tarea, y que si concedíamos esa labor no íbamos a tener condiciones para hacer un verdadero trabajo psicoanalítico con el equipo. Nos reunimos con las funcionarias y les dijimos que esas no eran las condiciones y que si no podían darnos las condiciones que habíamos acordado inicialmente, pues no se podía hacer el trabajo. Hubo un momento de tensión muy fuerte, ¿no? Una de las funcionarias dijo, no, sí, sí se puede, sí se puede. Y la otra, que era la administradora, veía todos los problemas que esto generaba con el ministerio, con los otros funcionarios. Y en un momento tuvo una frase muy importante para el proyecto. Esta funcionaria dijo, ustedes me miran a mí como el monstruo, pero yo no soy el monstruo es el ministerio. Y fue muy claro, ¿no?, cómo se estaba viviendo la burocracia, este sistema del cual usted señala, ¿no?, que se convierte en una suerte de imaginario que atrapa al funcionario, donde la tarea se vuelve cumplir con la burocracia, ¿no?, y la verdadera tarea y cuidado se pierde. Y se dan una serie de medidas que atacan la tarea de cuidado. Y creo que esa es una tensión que se da en los trabajos institucionalizados de cuidado, permanentemente en los equipos. Y creo que ahí la labor psicoanalítica es poder pensar en esas dificultades, ¿no?, y devolverlas. Entonces me han ayudado a recordar esa experiencia. Gracias. Los comentarios que hizo al inicio me sonaban atinados, pertinentes, esclarecedores, pero al final más bien me ha generado como que un proyecto en medio de las características de nuestro Estado peruano sería entonces inviable. Trato de recuperarme de estos dos lugares que he estado pensando mientras que lo escuchaba y pienso que
me gustaría hacer una transición de poder evaluar bien con qué equipos podemos trabajar, tomando en consideración varias cosas que usted ha señalado y que las hemos revisado desde hace algún año con mayor firmeza en el equipo, y solo trabajar con ellos y con los otros equipos que no tengan elementos básicos, por más que se inscriban, decir nosotros que no tienen las condiciones para beneficiarse de lo que estamos queriendo ofrecer y compartir con ellos, porque uno también se queda muy frustrado, agotado y contaminado de que esto no rinde mínimamente. No se puede trabajar con una persona que se conecta con cámara, sin cámara. Eso no es posible. Pero a veces hay personas que no se conectan con la cámara porque están trasladándose de atender al usuario paciente hacia el centro de salud mental comunitaria y no se quieren perder la hora semanal. Entonces, considero que quizás sea bueno para nosotros evaluar mejor cómo sí se puede trabajar, aunque no sean las maneras categóricas que nos trae doctor Clark, ¿no? Estas maneras categóricas, no, así no trabajo, porque tenemos una realidad peruana de varios años, decenas de años, que no vamos a cambiar. Tenemos que hacer una creación novedosa, digamos, ¿no? Gracias. Qué interesante el comentario de yo no empezaría ahí. Pero resulta que lo que estamos haciendo con los centros de salud mental comunitarios desde la SPP ya es producto de una lucha política. ¿Por qué? No sé si sepa que no tenemos ningún psicoanalista en el sistema de salud público ni privado, solo en los consultorios. Hace mucho tiempo que los hospitales y la salud pública no cuentan con psicoanalistas, ¿no? Entonces, han crecido toda esta idea extremadamente medicalizada, ¿no? Que desdibuja al paciente, que se centra en la medicación, y la propuesta de una reforma en salud con un enfoque comunitario ha sido producto de mucha lucha. Ha surgido después de el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, estamos en ese proceso y es difícil. Creo que lo más importante es, y le agradezco por la radicalidad con que nos confronta, es ser cuidadosos en las condiciones mínimas para poder trabajar. Creo que eso es un elemento bien importante, las condiciones mínimas, porque a veces con la idea de nuestro encuadre interno nos sentimos ya como si fuéramos, si estuviésemos suficientemente provistas. Es valiosísimo. Eso es lo que nos permite imaginar aporte psicoanalítico y escucha psicoanalítica en otro espacio que no sea el consultorio. Sin embargo, creo que haríamos mucho bien a nuestro interlocutor, los centros de salud, el MINSA, la Dirección de Salud Mental, en ser firmes en las condiciones mínimas para poder trabajar.
Por otro lado, una cosa que también le quería contar es que Elsa y Jessica nos han traído unos rostros y digamos unas viñetas que se repiten. No son todas así. Hay grupos donde está la gente, todos con sus cámaras, con interés, con continuidad, pidiendo al cabo de las reuniones concluidas continuar, ¿no? Eso es parte de la realidad de la salud mental en el país. Pero muchas gracias sobre todo por el ánimo que nos confronta, que nos hace pensar en qué cosas necesitamos para seguir en esto. Gracias. Permítanme dar un enfoque diferente. En un campo de batalla hay personal médico que está en el ejército y su trabajo es hacer el triaje. Es un trabajo terrible. Dice, esta persona va a morir, esa persona no. ¿A cuál podemos salvar? ¿No podemos salvar a ambos? ¿Podríamos salvar a ambos? Eso pasa en los campos de batalla. Tienen un trabajo trágico que hacer y lo hacen lo mejor que pueden. Sin suficiente medicina. De repente, ustedes seguramente saben que no tanta gente pudo ser salvada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No todos pueden ser salvados. Y yo creo que, de cierto modo, esto es algo útil. Tenemos que pensar en esto. En todo el país, ¿no sería maravilloso que haya equipos de salud mental trabajando claramente, eficientemente, inteligentemente para la salud de la comunidad? Pero quizás lo que usted dice es, ahí donde está yendo bien es donde deberían estar los recursos. Y en los otros sitios que dicen, nosotros también queremos eso. Entonces, ok, te vamos a ayudar, pero tienes que llegar a esto. Pero digamos, esparcirse demasiado en todo el país sin poder hacer el trabajo no está bien. Quizás haya que trabajar más en unos sitios que en otros. Es trágico, pero no hay otra manera quizás de verlo. En mi carrera yo solamente puedo analizar un cierto número de gente, ¿no? Es un número estúpido, es un número pequeñísimo. Pero yo no me puedo avergonzar por eso, porque no es solamente el ayudar a esos pacientes en el análisis, sino a sus maridos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus nietos. El trauma transgeneracional puede ponerse de lado para esa gente. Entonces estoy ayudando a un número mucho más grande. Entonces, uno tiene que mirar la verdad a la cara. Y al escucharlas, recuerdo por qué alguna gente trabaja en salud mental y por qué alguna gente trabaja en administración. La mayor parte de los administradores que he conocido eran gente bastante dura. Les gusta decir sí, pero probablemente les gusta mucho más decir no. Y tienen una cierta agresión en ellos. No los puedo psicoanalizar, no querría hacerlo tampoco, pero uno tiene que proteger lo que uno tiene. Ayer estaba hablando de la metáfora. Hoy podría continuar con eso y decirles, la atención comunitaria, hemos oído estas palabras. ¿Le interesa a la comunidad? ¿A la comunidad atiende? Es maravilloso decir, hacemos cuidado comunitario o atención comunitaria. Maravilloso, tenemos buenas madres aquí.
pero a la comunidad les importa. O sea, en inglés se dice care para las dos cosas. De una cierta manera primitiva, la gente está aterrada de los locos, ¿no? Y el gobierno probablemente más aún, porque la gente loca puede ser hasta revolucionaria. Los socialistas deben estar locos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero no se puede hablar de estas cosas. Aquí en esta habitación quizás sí. Ujú. Hablen un poquito más porque está interesante lo que dicen. Pensaba en varias cosas, pero en esto último que dijiste acerca de no poder imaginar qué hacer para cambiar esto, más allá del hecho de que cada uno atiende un realista número de personas en su vida. Y pensaba que de repente sí, y pensaba que un poco lo puedes haber imaginado en la respuesta inicial que diste cuando hablabas de la radicalidad. Y que con esto no estoy proponiendo que la tarea de algún psicoanalista sea hacer acción política, pero pensar o imaginar esa posibilidad como producto de un espacio que surge ahí, es un poco imaginar una posibilidad. Eh, y me sirvió mucho imaginar un poco la radicalidad, de repente la rigidez, pero útil en el sentido con sentido, cuando decías mantener el encuadre interno, trabajar con la cámara prendida, que estés conectado, me hacía pensar no nada más en el encuadre interno y en la posibilidad de conservarlo, sino también la poca teoría de grupos que manejo, porque estoy estudiando y me estoy formando y hay un montón de cosas que ver, obviamente, ¿no? Pero de la poca teoría de grupo que manejo, un poco me quedó mucho el aprendizaje de Bion y una pregunta muy fundamental que él hace, que es, ¿qué significa o qué implica ser parte de un grupo con tal persona? ¿Qué significa para ustedes ser parte de un grupo en donde yo pertenezco? Pienso, pertenecer a un grupo donde está Jonathan Esclar es estar con la cámara prendida, es estar sintonizado, estar involucrado. Pienso en cuál es la expectativa de este grupo que nos acaba de compartir en esta experiencia, cómo es para ellos pertenecer a un grupo con estas personas que vienen desde un marco particular. Una respuesta inicial puede ser recibir clases, aprender psicoanálisis, pero quizá puede ser otra cosa también, quizá puede ser vivir una experiencia que facilite, no sé, conectar con su locura de una manera constructiva y iniciar ellos mismos su propio movimiento, su propia organización para cambiar un poco. Y esto último que dijiste sobre la locura y cómo muchas personas dentro del sistema de salud, algunos de nosotros también podemos ver la locura todavía con cierto sesgo, con cierta estereotipia, me hacía pensar en que puede ser un lugar, un encuentro psicoanalítico para conectar con esta locura y darle vida de una manera un poco más constructiva. Ese podría ser uno de los significados de un grupo desde un contexto psicoanalítico juntado con con el community care. Pensaba en eso. Muy rica la reflexión, de hecho, lo aprendí un montón. Thank you very much for that. Es bueno tener dos hombres aquí. Es una observación. Debe tener algún significado. ¿Ok? Me muevo desde este lado terrible de
haber trabajado en el hospital de locos a luego trabajar con 2 consultores, uno que se ocupaba del hospital de día y otro era miembro de la sociedad analítica que se ocupaba de trabajar con grandes grupos, 60, 80, 100 personas. Y todas estas cosas son de un profundo interés para mí. El consultor que se ocupaba del hospital de día decía, ok, yo voy a estar ahí, pero tú lo administras, ¿ya? Tenía una cierta fe en este psiquiatra joven, en mí, ¿no? Y me decía, pero lo que tienes que hacer, si cualquiera de los psiquiatras quieren deshacerse de sus pacientes y mandártelos, tú les dices sí. Siempre que tengamos el espacio para hacerlo. Porque él sabía que al psiquiatra no le iba a importar el paciente. Y en el hospital de día a nosotros sí nos importaba. Y los pacientes tenían todo tipo de cosas, clases, pintura, grupos, muchas cosas. Tenían sesiones individuales también, ¿no? De lunes a viernes, digamos. Pero el consultor me dijo, mira, anda a la cocina. ¿Por qué? Háblale al personal de cocina y diles que tú eres el doctor en el hospital de día y que nuestros pacientes se tienen que ir el viernes a su casa y que no los podemos tener acá, no pueden quedarse aquí para el almuerzo los domingos. Entonces, dales el almuerzo del domingo el viernes, es decir, algo más especial. Y ningún psiquiatra iba a la cocina nunca. Fue notable, porque dijo, sí, podemos hacer esto. Comenzaron a trabajar con los menúes y resultó que en el almuerzo del viernes teníamos una comida bacán. No era súper, ¿no? Pero no era como cualquier viernes. Entonces instituimos un viernes, una manera de ser especial los viernes. Los viernes los pacientes se sentaban y el personal los atendía, les servían. Esta se convirtió en una unidad especial y los miembros del Parlamento venían. La gente del Ministerio de Salud venía y solo los dejamos venir los viernes. ¿Por qué? Porque venían y decían, estamos teniendo nuestro almuerzo de domingo. Ellos pensaban que estábamos locos. Y le decíamos, bueno, esto es lo que hacemos. Puedo tomar su chaqueta y ponerla en la enfermería porque nosotros vamos a servir. ¿Qué? ¿Yo voy a servir? Sí, vamos a servirle a toda esta gente importante. Podría usar otras palabras, pero importante, en fin, está bien. Se encontraban a sí mismos sacándose el saco y comenzando a servirle a esta gente rara y loca. Y los pacientes miraban y decían, ¿de verdad esto está sucediendo? Y el sentido de autorrespeto creció. Entonces, no se tiene que hacer cosas muy radicales. Se puede encontrar una manera de traer una cierta bondad, un sentido de bondad. Y los llamados locos muchas veces tienen mucho de eso. Y si los ayudan un poquito con eso, esto puede crecer muy rápido.
Muchas gracias por ayudarnos a pensar sobre la atención comunitaria. Me había quedado dando vueltas el grupo de em, profesionales de salud con la cámara apagada y la rabia que había detrás, ¿no? Cómo el personal de salud mental, de salud en general, em, está abrumado por la burocracia, por este monstruo sin cabeza. Y tal vez esperando de los psicoanalistas, los poseedores del saber, una varita mágica, una respuesta para desbaratar este monstruo, para solucionar todos sus problemas, ¿no? Para ponerle rostro a ese monstruo. Y tal vez al no recibir eso, porque nadie tiene la varita mágica, la respuesta es alejarse, ¿no? No del todo, porque no se han ido. Entonces, qué difícil sostener y entender esa rabia. Cómo ponerle nombre, ¿no? Me quedé pensando en eso. Por otro lado, pensaba que sí existe una esperanza porque hay algunos lunares en nuestro país dentro de la salud pública que sí funcionan. Pensaba en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, que de hecho el eslogan que tiene es humanizar para sanar, ¿no? Y atienden a toda la familia. Y es del CIS, o sea que es familia, es población vulnerable, ¿no? Incluso tienen un albergue que acogen a personas de todo el Perú. Y el personal es maravilloso, ¿no? Las enfermeras, desde la directora, las asistentes sociales, el equipo de psicología, funcionan muy bien. Entonces, ¿cómo llevar ese ejemplo de humanizar para sanar al resto del MINSA, ¿no? Entonces, podríamos aprender de su experiencia tal vez. Bueno, muchísimas gracias, realmente duro, ¿no? Pero claro, y creo que tan duro y claro como es nuestra realidad, ¿no? Lo difícil, creo que resulta de repente una propuesta como la nuestra en ese contexto, pero creo que justamente ahí, un poco en la línea de lo que han mencionado y algunas colegas, hay un trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años, ¿no? De ir entrando un poco al espacio de la salud pública, ciertamente al comienzo para criticar, porque eso es lo más fácil, decir que mal hacen todo, eso no se debe hacer así, qué horror, mira cómo trabajan acá, mira. Pero luego creo que en el diálogo, para ver, bueno, cómo podemos dialogar, proponer, ¿no? Y cambiar cosas. Y hay cosas que se están cambiando, pero como decíamos, son procesos largos, ¿no? Y quizás la tarea que se nos plantea es, bueno, ¿cómo hacer posible lo imposible? ¿No? Con lo que hay, ¿no? Y tomando en cuenta que hay efectivamente algunos puntos donde podemos encontrar o aspectos distintos o algunos centros más motivados que otros, pero aún así, aunque haya un centro donde solo asista a una persona, pero que está motivada, que está interesada, que está escuchando algo que le es nuevo, ¿no? Hoy en un grupo que estábamos con un colega, no, alguien dijo que entendía que esta propuesta era para ver si hacían bien su trabajo.
Y le dijimos que no era para ver si estaba bien su trabajo, sino para reflexionar acerca del trabajo. Y curiosamente llegó una colega que no había estado al inicio y dijo, bueno, yo no estuve en la primera reunión, entonces no sé bien de qué se trata, pero más o menos qué te suena lo que has, ¿no? La participación que has tenido, que eran dos reuniones. Dijo, bueno, yo creo que este es un espacio para discutir los casos, para verlos desde otra perspectiva, ¿no? Y aunque las cámaras están apagadas, que también están apagadas, hay que señalar, porque hay un problema de datos, un problema económico y la conexión. Entonces, si prenden la cámara, comienza a fallar el audio, entonces apagan la cámara y se escucha, pero también hay que decir que nos lo han dicho ya en el ministerio, que es una mala práctica del Estado peruano en general, en todos los ministerios, que no prenden las cámaras, salvo que esté el ministro, ¿no? Solo si el ministro está en la reunión, ¿no? Así nos lo han dicho, prenden las cámaras. Es una mala práctica, ¿no? Y que bueno, ahí ya mucha gente nos dice, no puedo aprender porque no tengo señal, ¿no? Eso es un elemento. Pero es cierto lo que usted señala en términos de qué condiciones tan difíciles, ¿no? Y claro, de repente estamos en una etapa, yo lo veo esto como un proceso a largo plazo, ¿no? De ir como preparando el terreno, ¿no? Para algo distinto, porque la propuesta de la reforma de salud mental dialoga muchísimo con nuestra propuesta de trabajo clínico comunitario desde el psicoanálisis. O sea, lo que está en el paper, ¿no? Lo que dice el papel está muy en sintonía con nuestra mirada, ¿no? Y nos permite de repente poder proponer, queremos apoyar en la reforma, ¿no? Entonces, sin duda es difícil. Creo que lo que nos ha señalado, las reflexiones, nos van a ayudar muchísimo. Y también creo que las reflexiones quisiera agradecerles a Elsa y a Jessica porque sus reflexiones también me han parecido muy importantes para seguir pensando, ¿no? En nuestro trabajo. Y cada cierto tiempo nosotros tenemos reuniones con la Dirección de Salud Mental aquí, ¿no? Para darles una suerte de feedback de qué cosas observamos y creemos que se va a ir construyendo este proceso de reforma como a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, nos falta creo que muchísimo, pero se nos ha abierto de repente, yo no diría la puerta, ni siquiera la ventana, sino una pedacito, una rendija de la ventana por donde creemos que estamos llevando una mirada y una reflexión diferente, ¿no? Que no va a ser un cambio, ¿no? Tampoco lo pensamos así estructural o al momento, sino que es ir creando esas condiciones y personalmente yo siento cuando a veces hay solo una persona, pero esa persona está ahí y está conectada y está escuchando y está recogiendo y está mirando su trabajo, ¿no? Uno siente como, bueno, vale la pena, ¿no? Es un esfuerzo grande, sí también es frustrante, como se ha dicho, ¿no? Por momentos es como el impacto de una pantalla con, ¿no? Eh, las pantallitas en negro no es nada grato, sin duda, pero sabemos que atrás hay alguien que a veces nos preguntamos, como decía Jessica, ¿estará? ¿No estará? ¿No? A mí me pasó una vez que me dijeron, a propósito de una pregunta que se le hizo a la persona que era un caso que estaban viendo varias personas, y yo le pregunto a alguien, y sí, ¿tú qué opinas? Y abrió su micro y dijo, disculpa, Vivi, estoy atendiendo, y cerró su micro. Y yo estaba con su paciente, estoy con paciente, ¿no? Estaba con su paciente, escuchando, y decía, bueno, es una locura, realmente, ¿no?
esas son las condiciones de nuestros funcionarios de salud mental en el país, ¿no? Y justamente esas son las condiciones que nosotros queremos, chiquitito, ¿no? Aportar a que se puedan transformar, ¿no? Entonces, lo vemos más como un trabajo de largo aliento, ¿no? Y que sí nos gustaría también, ¿no? Convocar a más personas de la SPP a sumarse, ¿no? A este trabajo, ¿no? Que es muy retador, ¿no? Y que creo que sí podemos, ¿no? Yo creo que me acordaba también de una amiga, una gran amiga nuestra que ya no está, María Ángela, y ella cuando yo le hablaba del hace 20 años, no sé, ya las fechas y me decía, pero Vivi, el ministerio es un dinosaurio, ¿no? Es un dinosaurio. Pero yo, efectivamente, es una mole que, ¿no? Y la cosa administrativa es horrible, ¿no? Pero los dinosaurios en algún momento se extinguieron también, ¿no? O sea, yo creo que esta esperanza, ¿no? Que por ahí surge, ¿no? Sí, o sea, realmente, yo creo que, no sé, de repente suena muy loco también en otro sentido, ¿no? Pero yo creo que esa pelea hay que darla ahí, y si nos han abierto esa rendija, hay que insistir, ¿no? En cambiar cosas, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo un interés particular en este trabajo y es qué sesgo mostramos nosotros en relación con una población tan distinta. Y me remonto a reflexiones históricas, sociales, de desigualdades, de fragmentación, y creo que nos falta un enfoque también desde ahí para ver cómo nos acercamos. Yo estaba pensando en que me encantaría que como institución, como autoridad, podamos, usando esa palabrita de moda, empoderarnos. Y si realmente queremos hacer este trabajo y tenemos la convicción, poder enfatizar, digamos, en la importancia de las ideas que nos ha aportado el doctor Sklar de realmente o lo hacemos bien o mejor no lo hacemos, porque a la mitad de camino no llegamos a ningún lado. Sin embargo, creo que nuestra realidad nos impulsa a querer hacer algo. Entonces, creo que como institución, si lográramos trabajar en equipo y abonar la tierra y por lo menos estar en constante mantenimiento de tierra fértil para sentir que después podemos entrar y hacer algo más, algo hay. O sea, otra vez, yo me quedo con la idea de la esperanza, porque constantemente estamos en un proceso en el cual estamos hablando de un grupo que no es un grupo, o sea, es como una reunión de individuos, es como en un momento del trabajo habíamos puesto, ¿no? Queremos trabajar en grupo y encontrarnos, pero son 10 individuos que asisten los martes, están tan en otra que no conectan y no solamente no prenden la cámara por dificultades técnicas, de presupuesto, hay dificultades a todo nivel. Entonces, como que hemos empezado algo y creo que todos tenemos ganas de ayudar cuando hay una crisis como las que vivimos en tantos niveles, pero sí me encantaría tener la experiencia, la fuerza, la autoridad, el poder del doctor Sklar para decir, así no. Y ahorita yo el martes entro a un grupo donde digo, Dios, una preguntita, ¿quién es SMC en la... O sea, no sé ni siquiera a quién le estoy hablando con la cámara apagada y algunos usan, digamos, la pantalla de la institución. Entonces, ni siquiera sé el nombre de la persona
y ya hemos tenido 7 reuniones y no puedo, o sea, está Stuart, está Juan, está Pedro, o sea, no conozco a la gente, no tienen cara, ¿no? Entonces es bien difícil encontrarte y con este grupo y trabajar, y como le digo a Elsa, qué difícil saber cuando no puedes ver nada. Es una pantalla negra, Elsa y yo, que creo que nos damos un buen bonding, pero ahí estamos las dos con el negro. I know we've got to stop. Sé que tenemos que parar, pero tengo otra cosa que decir. Yo les conté que trabajé con 2 consultores cuando fue psiquiatra joven, ¿no? El otro consultor era un analista de grupos que se llamaba Pat DeMare, y él tenía 90 a 100 personas en un grupo grande 1 o 2 veces por semana. Y yo participaba en eso y era extraordinario. En un momento, todos los trabajadores sociales en las 3 regiones de Londres a los que estaba asignado el hospital venían al hospital para tener un grupo grande. Entonces había 80 trabajadores sociales. Y era extraordinario. Yo estaba pensando, ¿por qué el ministerio no da un poco de dinero para tener 1 vez al año reuniones de grupos grandes? Y todas ustedes podrían asistir y podrían invitar a todos los profesionales de salud mental a venir a un sitio central. No necesitan Wi-Fi, estarían en presencia. Sería presencial y de cierta manera les pueden enseñar cómo quieren que sean para que los puedan ayudar, en vez de escuchar a su paciente a la vez que los escuchan a ustedes, ¿no? No se hace eso, ¿no? Es como dar doble medicina de una manera simple. Y si no vienen, bueno, no importa. Si vienen 150, sería extraordinario. Y quizás eso podría ser como una pecera, ¿no? Donde se presente el trabajo con los pacientes y haya líderes y la gente pueda tener talleres satélites. Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar agradeciéndoles, Elsa, Vivi, Jessica, muchas gracias por habernos mostrado lo importante y lo difícil del trabajo de ustedes, a todos ustedes que han participado, al doctor Sklar, que de verdad desde afuera nos da una mirada refrescante y confrontadora. Así que bueno, vamos a parar acá. Mañana le espera otra jornada de trabajo al doctor Sklar. Va a dar 2 grupos de supervisión, ¿no? A estudiantes de la maestría y a candidatos de la Sociedad de Psicoanálisis. Y el sábado los esperamos a todos, las esperamos a las 10 de la mañana con la última conferencia que nos va a dar. Él y Jorge Bruce la va a comentar. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias.